Leyendas Arandas presenta la gripe española en Arandas, Jalisco. Muchos de nosotros nos enfermamos con el virus de COVID-19 o quizás estamos perdiendo algún familiar o hasta nosotros mismos enfermamos de gravedad. Este video que usted está a punto de ver es una historia real del mayor asesino de la historia moderna del siglo XX, la gripa española, llegando a matar más de 25 millones de personas. Tan solo transporte nuestra memoria a 1918. El mundo se desangraba en una de las primeras guerras más violentas que jamás se hubieran visto. Y en México, por lo tanto, una revolución que marcaría los cimientos de un país moderno con las bases de una democracia. Algunos expertos afirman que empezó en Francia en 1916, otros que en China en 1917. Muchos sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Lyon, el 4 de marzo de 1918. Se le llamó gripe española, ya que en España fue uno de los países donde más casos de contagio hubo, como casos de fallecidos. 8 millones de infectados, como 30,000 personas fallecidas. Tan solo hay que ponernos a pensar en la situación que muchos de nuestros abuelos o quizás bisabuelos vivieron. Si vivías en Europa y tenías entre 20 y 40 años, la situación era la siguiente. O morías en una de las trampas mortales llamadas trincheras, o morías por la gripe española, o por alguna otra enfermedad causada por la misma guerra. Fiebre de trinchera, esta transmitida por el piojo. Pero México también estaba en una revolución, y si vemos la historia, podemos decir que fue el foco indicador para que los Estados Unidos entrara a la Gran Guerra y fuera el telegrama Shinderman, ya que en enero de 1917 fue interceptado por los Estados Unidos. Este telegrama decía que se uniera México a la guerra apoyando a Alemania y que si ganaba se le regresarían los territorios robados por el odioso país del norte. México no tenía la capacidad ni siquiera de contestar, ya que con 7 años de revolución estaba el país totalmente devastado y tras una dictadura de 30 años un país con hambre. Ya para 1918 pasa lo siguiente en México: o te morías de hambre, ya que los alimentos eran difíciles de conseguir, o la revolución te mataba, o eras otro muerto más de la gripe española. En la Ciudad de México hubo familias que fallecieron totalmente, siendo los niños quienes enterraban a sus padres. En Arandas también la gripe hizo de las suyas. La siguiente noticia que usted escuchará es totalmente real, de un periódico llamado El Pueblo. La noticia data del día 28 de octubre de 1918. Terribles efectos de la gripe. Por telégrafo comunica el presidente municipal de Arandas que está muy desarrollada la epidemia en aquel lugar, calculándose que el monto de infectados ascienden a 500 hasta hoy y que a consecuencia de ella fallecen 15 a 20 personas diarias. En esta ciudad ya comienza también a hacer algunos estragos, pues ya se encuentran algunos enfermos de gravedad. El corresponsal platicaba a la gente de antes que había carretones que se llevaban los cuerpos de las personas con gripe española
a los zanjones arandinos, y ahí se les daba sepultura como si fuera una fosa común. Se llegó a decir que el cochero, que era quien conducía la carreta, llegaba muerto al poblado arandino, ya que éste también había sido infectado por la gripe. Hubo un caso de un grupo de villistas que estaban en el estado de Guanajuato, llegando a un sembradío de cebollas. No habían comido en 3 días y la única agua que bebían era cuando el caballo se abría de patas para orinar. Muchos comieron cebollas del sembradío crudas, pero para esa misma noche los 20 villistas estarían muertos. Muchos de ellos sentían dolor de cuerpo o una fiebre elevada. Alrededor de las 8, escondidos a campo raso y con el enemigo a la vista, el general tocó la trompeta para atar al enemigo. Un grupo de constitucionalistas que estaban en un potrero, pero al tocarla, solo salió él para pelear, solo muriendo en acción. Todos los hombres habían muerto por gripe española, quedando escondidos en un zanjón, con sus carabinas y sus Mauser preparados para matar al enemigo. Leyendas Arandas presentó la gripe española en Arandas, Jalisco.